gloria. Buenas noches. Vamos a compartir la Biblia. Vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Vamos a mirar una iglesia como modelo, ¿sí? Como para nosotros por inspiración, ¿sí? Mirando las características y seguramente vamos a identificarnos o vamos a ser desafiados si en algo no estamos cumpliendo, ¿sí? O nos falta que podamos ser personas que podamos estar dispuestas a aprender, a ser enseñables. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, dice la Biblia, versículo 2, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, dice Pablo, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Versículo 4. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Versículo 5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído, porque partiendo de ustedes o de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Versículo 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertiste de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Este es un texto muy interesante, ¿sí? Mirar esta oración de Pablo. En el versículo 2, 3 y 4 hace referencia ante Dios de los hermanos. Damos siempre gracias a Dios, ¿sí? Por todos ustedes, haciendo memoria de vosotros en sus oraciones, ¿no? ¿Cómo nos acordamos nosotros de los hermanos? Pablo se acordaba bien delante de Dios de los hermanos, ¿sí? El versículo 3 dice, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, ¿sí? Del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 4 dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. O sea, Pablo sabía quién era la iglesia, a quién pertenecía la iglesia, ¿no? Pertenecía a Jesucristo, ¿sí? Por eso le dice, amados de Dios. En el versículo 3 dice que él sin cesar se acordaba delante de Dios de los hermanos, de las personas de la iglesia sería. Por eso es muy interesante, nosotros muchas veces tendemos a acordarnos de los hermanos, pero de mala forma, ¿no? Y aquí la Biblia Pablo dice que él delante de Dios se acordaba de los hermanos, ¿sí? De la fe, del amor y de la esperanza que tenían. Esta era una iglesia, podemos decir, que nos desafía a nosotros a ser como ellos, porque hay muchas características buenas, tenían dificultades y defectos estas personas, digamos, de la iglesia, y eran desafiadas a crecer y a conocer más a Dios, ¿sí? Tenían problemas con el tema de la segunda venida de Jesucristo, ¿sí? Y también tenían problemas porque estaban desanimados, desalentados, como también nosotros, pero a pesar de eso, dice la Biblia que ellos tenían fe, ¿sí? Amor y esperanza. Pero la intención de Pablo de acordarse delante de Dios de los hermanos, ¿sí? ¿Cómo nos acordamos nosotros delante de Dios, de los hermanos? Donde quiera que estén, hablemos o oremos por los hermanos, tenemos que acordarnos bien de ellos.
Porque muchas veces siempre, como les decía hace un momento, nosotros tendemos a mirar el defecto, la dificultad o la flaqueza de las personas y no mirar muchas veces su fortaleza. Muchas veces nosotros no miramos quizás sus cualidades que puede tener y que Dios puede utilizar a esa persona. Aquí Pablo miraba a las personas y daba gracias por ellos a Dios. Por eso hay un texto en Lucas, lo vamos a recordar, es una enseñanza del Señor Jesucristo de aquellas personas que subían al templo. Dice que había uno que se creía más bueno que el otro y le decía a Dios: mira Dios, yo soy mejor que aquel. Doy diezmo, oro, ayuno, ¿sí? Soy mejor que él delante de Dios, ¿sí? Y el otro dice que estaba a la par del fariseo, dice la Biblia, lo conocen, el publicano y el fariseo, ¿sí? Y aquel dice que estaba ahí al lado del fariseo, pero no se podía levantar la cabeza y no golpear el pecho porque entendía quién era. Y esto nos enseña cómo miramos nosotros los demás. Miramos simplemente o siempre miramos lo que le falta a la persona, quizás sus debilidades, su flaqueza, o miramos la fortaleza, lo que Dios puede hacer. Entendemos que a través de la Biblia nosotros tenemos que conocer que Dios está haciendo una obra en cada uno de nosotros. Dios está trabajando en la iglesia, Dios está trabajando en nuestras vidas. Eso dice la Biblia: el que comenzó la buena obra en ustedes la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, ¿sí? Él está haciendo un trabajo, una obra. Eso también lo habla Juan capítulo 15, ¿no? Que Jesucristo es el pámpano, ¿sí? Él es la vid, nosotros somos los pámpanos, el Padre es el labrador, ¿sí? Y Él dice que trabaja en nosotros, trabaja en la iglesia, trabaja en las personas, ¿sí? Trabaja en nuestro carácter, trabaja en nuestras vidas. Y aquí Pablo se estaba acordando bien de los hermanos, estaba intercediendo delante de Dios. Esto es muy importante, cómo miramos a los demás. Y es muy interesante mirar las enseñanzas del Señor cuando le preguntaron, creo que eran los fariseos, le preguntaban al Señor y le decían cuáles son los mandamientos que tenían que obedecer. Y le dice: mira, son 2 mandamientos, ¿sí? El primero, tienes que amar a Dios con toda tu mente, tu fuerza, ¿sí? Tu alma, tu corazón. Pero el segundo mandamiento es semejante a ese: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso a veces nos cuesta, ¿no? Decimos que amamos a Dios, o manifestamos o creemos amar a Dios, pero no amamos a nuestro prójimo. Y muchas veces son nuestros hermanos de la iglesia, ¿sí? La iglesia es la iglesia del Señor. Eso está en Hechos capítulo 20. El apóstol Pablo escribe de quién es la iglesia, ¿no? ¿Quién la ganó con su propia sangre? Dice que tenemos que tener cuidado con la iglesia, porque es lo que el Señor Jesucristo ganó con su sangre, ¿sí? Lo ha comprado con su sangre. Así que por lo tanto, esas actitudes tienen que ser eliminadas de nuestras vidas. Recordar mal a los hermanos, ¿sí? Aquí Pablo se acordaba bien. ¿Por qué? Porque eran amados de Dios. Las personas son amadas de Dios, aquellos que hemos creído en Jesucristo, ¿sí? Y cuando nosotros miramos en este contexto, miramos a Juan capítulo 2, el Señor dice que la gente venía a Él y creía. ¿Por qué? Por las señales que veían, ¿sí? Y dice que el Señor no tiene necesidad de que nadie le diga nada lo que había en el corazón del hombre, porque Él lo conocía a todos los hombres. Es muy interesante eso, me hace ver cómo Dios mira mi corazón. Dios mira mi vida, como dice el salmista en el Salmo 139. No está la palabra en mi boca, Señor, tú lo sabes todo, dice el salmista. No he pronunciado la palabra, Señor, tú lo sabes todo. A veces creemos nosotros que podemos escapar de Dios, o que Dios no sabe, o que Dios no entiende lo que yo aún pienso, pero Dios sabe todo, dice la Biblia. Y a veces tenemos mucha en nuestra vida incredulidad, rebeldía, malos pensamientos, y Dios lo está leyendo todo. Dios ha superado la inteligencia artificial. Él está más allá de eso, ¿sí? Y mucho más antes que los hombres hayan creado cosas, ¿sí? Dios es más que eso, ¿sí? O sea, nosotros tenemos que entender esto. ¿Cómo yo puedo recordar a mis hermanos? ¿Cómo recuerdo a los demás? Sobre todo delante de Dios. No sé si tienes una lista de oración, pero Pablo tenía una lista de oración. Porque miramos las oraciones de él, ¿no? Y él oraba por todos, dice la Biblia. Y también pedía que los demás oren por él, ¿sí? Pero el versículo 5 dice: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder del Espíritu Santo, en plena
certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros, ¿sí? Por amor a ustedes. O sea, cómo era el comportamiento y la vida de Pablo delante de los cristianos. ¿Ah? Eso está diciendo el apóstol Pablo, que el evangelio, lo que ellos han predicado, había convicción, ¿sí? Había personas que se habían convertido al cristianismo, había personas que habían reconocido su condición de pecadores. ¿Ah? Porque eso hay que reconocer primero para entender que yo necesito un Salvador. Porque si yo no entiendo que soy pecador y que estoy perdido y que voy al infierno, no voy a recurrir a un Salvador. ¿Ah? Todo lo que hemos creído en Cristo, primero hemos entendido nuestra condición, pecadores. ¿Sí? La Biblia dice en Romanos 3:23, todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es la muerte. ¿Sí? O sea, para entender esto, para llegar al conocimiento de Jesucristo y a un encuentro con Él, yo tengo que entender mi condición y mi necesidad. Soy pecador y necesito un Salvador. ¿Ah? Y dice que el evangelio que ellos habían predicado, Pablo y los que le seguían, los que estaban con él, ¿sí? Dice que el evangelio había llegado, ¿sí? A vosotros, no solamente en palabras, sino no solamente que ellos enseñaban y sabían la Biblia, sino que también en poder del Espíritu Santo y en plena certidumbre, dice la Biblia, ¿sí? Con un comportamiento. Después vamos a ver más adelante cómo sigue lo que Pablo está diciendo a la iglesia. Y aquí vemos claramente en este versículo que allí había personas convertidas realmente, no personas convencidas, sino personas convertidas al cristianismo. Eran seguidores de Cristo, eran personas que tenían esperanza, eran personas que tenían fe, como dice el versículo 3, ¿sí? Tenían fe, tenían amor y esperanza. Personas dedicadas a Dios, conocían al Dios que servían. Ya lo vamos a ver en el versículo 10, ¿sí? El evangelio había llegado con poder, dice la Biblia. Las personas eran convertidas realmente, ¿sí? Y cuando nosotros miramos en Hechos capítulo 2, no lo vamos a recordar, pero allí el apóstol Pedro, en su primer sermón, él predica el evangelio, ¿sí? Y al final él no le dice que se conviertan, que vengan a Cristo, no, dice que el evangelio mismo, el mensaje del apóstol Pedro, dice que los hombres se compungieron de corazón y dijeron a Pedro, señores, ¿qué haremos? Y Pedro le dice, arrepentidos y creen, ¿sí? Ese era el mensaje de Pedro. O sea, personas que vienen a Cristo porque entienden su necesidad. Aquí había de este tipo de personas. Y esta es la iglesia que el Señor quiere hoy. Personas convertidas, personas que puedan disfrutar de esa fe, esa esperanza y ese amor a Dios y ese amor a los demás. Porque el Evangelio ha llegado a su vida con poder. ¿Ah? No que alguien me haya dicho que yo pueda orar para ser salvo, sino que yo haya entendido que es el Evangelio, ¿sí? ¿Cuál es mi necesidad aquí? ¿A dónde voy si me muero sin Cristo? ¿Ah? El Evangelio había llegado con poder, así dice Hechos capítulo 2, versículo 37. Cuando Pedro predicaba, las personas se compungieron, quedaron convencidas de su necesidad, de quién era Jesucristo, porque casi todo el capítulo 2, Pedro va a predicar ese sermón, ¿no? Que ustedes mataste, crucificaste al Hijo de Dios. ¿Ah? Y va a hablar de aquel que vino para salvar a los pecadores. Y Pedro no les invita a orar, nada de ellos. Las personas decían, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Pedro le dice, arrepentidos si crees, ¿sí? Y otro hecho acerca de eso también está, que el Evangelio llega con poder en Hechos capítulo 16. Pablo y Silas dice que estaban presos, y dice que por el predicar habían sido metidos presos, perseguidos, y dice que ellos en la cárcel oraban y cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Sí? Y dice que en un momento, no sé si habrán orado para que haya un temblor y Dios lo librara, no sé, no dice la Biblia, pero dice que en un momento hubo un temblor y se abrieron las puertas de la cárcel y todo quedó en oscuridad, dice la Biblia, y dice que aquel hombre que era el carcelero, el que cuidaba ahí, el seguridad podemos decir, esta persona dice que se iba a matar porque pensaba que todos los presos habían huido. ¿Ah? Y Pablo le dice, mira, no te haga nada, todos estamos aquí, ¿sí? Y este hombre pregunta, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Ah? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Y estas personas le dicen, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Ah? O sea, el Evangelio llega con poder a través de mi vida, a través de que yo predico, ¿sí? De que puedo compartir claramente el mensaje de Jesucristo, ¿sí? Aquí en esta iglesia, en los tesalonicenses, había personas realmente convertidas, había conversiones genuinas, ¿sí? Decisiones sólidas en la confianza en la persona de Jesucristo.
Jesucristo como Salvador y como Señor de sus vidas. Esto es muy interesante que podamos estudiar, porque puede haber personas aquí que solamente a Jesucristo lo tienen como Salvador, pero no como Señor de su vida. Salvador es mi Salvador, yo voy al cielo, pero no es mi Señor, porque yo voy dirigiendo, guiando mi vida. De acuerdo a como yo pienso, creo que está bien, ¿sí? Cuando yo lo tengo a Él como Señor, mi vida cambia y me rijo a través de ¿qué? De la Biblia, para obedecer y tener una vida diferente, ¿sí? Aquí dice el apóstol Pablo que el Evangelio a los tesalonicenses había llegado con poder en el Espíritu, ¿sí? Y había conversiones genuinas. Y no sé, puede haber personas aquí que duden mucho de su salvación. Tienes que entender que sos pecador y que te vas al infierno. Y que nada puedes hacer para ser salvo. Nada, dice la Biblia. Efesios capítulo 2 habla acerca de eso. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de ustedes, es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. No puedes hacer nada para ir al cielo. No puedes hacer nada para limpiar tu pecado. Tienes que entender que Jesucristo murió en la cruz para salvarte, y Él vino por vos y por mí. Él derramó su sangre para limpiar tu corazón y para que tengas una esperanza viva, una esperanza real y verdadera, ¿sí? En Jesucristo, y que no sigas con ese temor de la seguridad de tu salvación, ¿sí? Aparte, quizás hay personas aquí que dudan de que si han pecado, ahora ¿a dónde van? La Biblia dice que Dios nos da la salvación, ¿sí? Y Él no nos quita la salvación. Romanos 8 habla que para los que están en Cristo no hay más condenación. Y Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tienes vida eterna, nadie te la puede quitar, ¿sí? Eso es muy común a veces, luchar con eso, y es algo que te desanima, te desalienta, esa inseguridad que tienes en tu vida, ¿sí? Vienes aquí y quizás no disfrutas y sigues con esa incertidumbre, esa inseguridad en tu vida, en tu corazón. Aquí la Biblia dice que estas personas había una conversión genuina, ¿sí? Una convicción en su vida de que Jesús era su Salvador, ¿sí? Versículo 6 dice la Biblia, en Tesalonicenses 1:6 dice: vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. No solo había personas convertidas genuinamente al cristianismo, a Jesucristo, sino que había discípulos. Esto me habla de discípulos. Vosotros vinisteis a ser imitadores, seguidores de Jesucristo, ¿sí? Vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de la tribulación con gozo del Espíritu Santo, ¿sí? Esto me habla de personas que imitan, que siguen a Jesucristo, que siguen lo que Él dice, sus enseñanzas. El Señor mandó en Mateo capítulo 28, lo vamos a leer ese texto. Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28, versículo 18, el Señor, después de haber resucitado, le dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñando que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con ustedes o con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, ¿sí? O sea, esta es la gran comisión, lo que Pablo había entendido. Pablo se convierte al cristianismo, ¿sí? Y realmente él sería Jesucristo, y él había entendido la gran comisión, ¿sí? O sea, todo lo que Pablo hacía, vivía, aquellas personas hacían. ¿Por qué? Porque Pablo sería Cristo. Eso dice el versículo 6, que no. Vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor Jesucristo. O sea, entender la gran comisión. Dios, ¿para qué te ha llamado? ¿Sí? O sea, ¿para qué has sido salvado? ¿Cuál es el propósito de la vida, de tu vida? En especial, ¿sí? Y en particular, ¿cuál es el propósito? ¿Sí? Dice que el éxito de las personas en este mundo no está en cuánto dinero pueden ganar o cosas alcanzar, sino en comprender cuál es el propósito de la vida. Ese es el éxito de la persona en este mundo. Cuando entiendas el propósito realmente de tu vida, por el cual Dios te ha salvado. Dios te ha creado, por supuesto, con un propósito para darle gloria a Él, pero te ha salvado también para un propósito especial, específico aquí en este mundo, ¿sí?
Pablo había entendido para qué Dios lo había salvado, para llevar el mensaje a los gentiles, a los que no conocían a Cristo. Y bueno, exactamente lo mismo con nosotros. Dios te ha salvado ¿para qué? Para que donde vos estás, no sé, estás en el curso, estás en la escuela, en la universidad, estás en el lugar donde estés, tienes que predicarle a Jesucristo. ¿Ah? Porque has entendido la gran comisión, porque has entendido el mandamiento, ¿sí? Porque va a haber personas que van a ser imitadores de vos. Pero ¿saben por qué? Porque vos imitas a Cristo. Así dice la Biblia. Eran discípulos, eran seguidores de Jesucristo. Esta persona, esta iglesia, ¿sí? Así que por eso esta noche es muy lindo que nos examinemos a la luz de la Biblia cómo está nuestra relación con Dios. ¿Ah? Cómo está nuestra comunión con Dios. Cómo está nuestra obediencia a lo que nosotros podemos entender de la Biblia. Obviamente no entendemos todo, quizás todavía muchas cosas de la Biblia, pero lo que entendemos lo ponemos en práctica, lo obedecemos, lo creemos. Aquí la Biblia dice claramente que estas personas eran imitadores de los apóstoles, pero ¿por qué? Porque ellos imitaban a alguien más grande que era Jesucristo. ¿Ah? En 1 de Corintios hay un texto muy corto, en 1 de Corintios capítulo 11. 1 Corintios capítulo 11, versículo 1 dice la Biblia: sed imitadores de mí, dice Pablo, así como yo de Cristo. ¿Ah? Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Ah? Es muy lindo esto como Dios nos desafía a ser imitadores del Señor Jesucristo, y otras personas van a querer imitarnos a nosotros. ¿Pero por qué? Porque nosotros imitamos a Jesucristo. ¿Ah? Somos seguidores. Lo que está hablando aquí es de que había discípulos, que había personas que seguían, que se unían a este gran movimiento, a esta gran comunidad, que se había levantado, sí, aquellos que, como decían las personas de aquel tiempo, son los que trastornan el mundo. ¿Ah? Los cristianos, esos que vienen y trastornan el mundo, pero muchas veces nosotros, o la iglesia, está trastornada por el mundo. Sí. Versículo 7 dice la Biblia, en 1 Tesalonicenses 1:7 dice: de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Aquí había personas ejemplo. ¿Ah? Esto es muy importante, muy interesante, que podamos ser ejemplos, buenos ejemplos. ¿Sí? Las personas de esta iglesia eran ejemplos. Nosotros debemos imitar eso, ¿no? Ser ejemplos, sobre todo del Señor Jesucristo. En Juan capítulo 13, el Señor lavó los pies a los discípulos y les estaba dando una gran enseñanza, ¿sí? De humildad y de obediencia. Él estaba obedeciendo, ¿sí? Se había humillado, como dice Filipenses capítulo 2. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en esa condición se humilló aún más y fue hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sí? Aquí en Juan capítulo 15 el Señor da el mayor ejemplo de obediencia, ¿sí? Y de ser un ejemplo, ¿sí? Para sus discípulos, para sus seguidores. Pedro le dice: mira, Señor, no me lavará los pies jamás. Y el Señor le dice: mira, Pedro, si no te lavo los pies no tendrás parte conmigo. Y Pedro le dice: no, Señor, bañame entero, ¿sí? No hay problema. Pero aquí el Señor le dice que ellos, si hacían lo mismo que Él había hecho, iban a ser bienaventurados, servir a los demás, ser ejemplos. ¿Ah? Pero muchas veces nos cuesta eso, sí, servir a los otros. No sé cómo está en eso tu vida, el servicio a los demás. ¿Ah? ¿Somos ejemplo en eso, en servir a otros? En 1 de Pedro capítulo 2 versículo 21, otro ejemplo del Señor, sobre todo en los momentos de crisis. Miran al Señor, ¿sí? 1 de Pedro 2:21 dice la Biblia. 1 de Pedro 2:21 dice: pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, ¿sí? Para que sigamos sus pisadas. Dejándonos ejemplo, Él nos dejó el mayor ejemplo para que sigamos sus pisadas, ¿sí? Por eso es muy importante esta noche que mires y que examines tu vida. Hay un texto que Pablo decía a Timoteo, en 1 Timoteo 4:12, dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, en conducta, espíritu, palabra, fe, pureza, etc. ¿Sí? Él dice: sé ejemplo de los demás. ¿Ah? ¿Ejemplo en qué? En palabra, en conducta, en servicio. ¿Sí? Pablo era ejemplo en eso. Estas personas tenían problemas, pero Pablo no miraba eso. Miraba lo que Dios podía hacer en ellos. ¿Sí? Y aún era su vida, era motivado también porque él miraba esto, ¿no? Que después dice: no tenemos nada que hablar nosotros, ustedes ya han hecho todo. Aquí dice que
nosotros debemos ser ejemplo como lo era la iglesia de los tesalonicenses y todas aquellas zonas que predicaban ellos, que era Macedonia y Acaya, ¿sí? Había personas que eran ejemplo. Esto es en el versículo 7, ¿sí? Y en el versículo 8 de 1 Tesalonicenses nos está hablando de la reproducción, ¿sí? El versículo 8 dice: porque partiendo de ustedes o de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, o sea, partiendo de ustedes. O sea, aquí ha comenzado la obra con algo pequeño, pero se ha empezado a extender, se ha reproducido la tarea, la obra, ¿sí? Hemos llegado a otras personas, ¿sí? Porque partiendo de ustedes ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar, ¿sí? En todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. O sea, miren, no había necesidad de hacer ningún tipo de movimiento evangelístico. Los hermanos mismos, donde Dios los había puesto, ellos podían evangelizar. Convertían su lugar en un púlpito para predicar a otras personas que no conocían a Jesucristo, ¿sí? La reproducción, eso nosotros también tenemos que hacer. La Biblia dice en 1 Corintios 3:6, dice el apóstol Pablo: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Hay una concordancia, o sea, hay un acuerdo, podemos decir, ¿sí? Una sincronización, podemos decir, entre cada uno de nosotros. O sea, Dios me pone en un lugar y yo tengo que predicar, tengo que hacer mi tarea, ¿sí? Porque todas las personas que están a mi alrededor, en mi responsabilidad de poder hablar de Jesucristo. Ellos van a escuchar de Jesús, pero por mí, no por otro que tenga que ir a ese lugar, sino por mí, que Dios me ha puesto en una aula, en un trabajo, en una empresa, en el lugar donde yo esté, tengo que predicar, ¿sí? Porque partiendo de ustedes ha sido divulgada la palabra. O sea, predicar, a donde estás tienes que predicar a tus amigos, a tus compañeros, a tus colegas, a tu familia, ¿sí? Porque, ¿sabes qué? Puede ser que vos estés hoy con una persona y después no lo tengas que ver nunca más, porque esa persona ha partido a la eternidad y vos has estado con él o con ella y nunca les has hablado. ¿Ah? Es tu responsabilidad. Eso compartíamos anoche con los hermanos, porque este es el objetivo de la iglesia del Barrio Gorrini, y predicar a donde quiera que estés. Vos tienes que predicar. No te sumas al evangelismo de los sábados, pero bueno, en tu trabajo, en tu empresa, en tu colegio, donde estás, vos tienes que hablar de Jesucristo. Y muchas personas empiezan a venir, traen compañeros, traen amigos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es nuestra tarea. Así dice Pablo, que ellos se reproducían. Dice el versículo 8, porque partiendo de ustedes ha sido divulgada la palabra, y nosotros ya no tenemos nada que salir a evangelizar. Ustedes ya lo han hecho, ¿sí? Y qué lindo que nosotros podamos hacer eso. ¿Ah? Con nuestra vida, con nuestra forma de ser, con nuestro trabajo, con nuestros estudios, ¿sí? Donde quiera que estemos, podamos predicar la palabra. Esto es reproducirse en otras personas, ¿sí? El Salmo 133 dice el salmista que el Salmo 133 habla, dice que mira cuán bueno y cuán hermoso es que los hermanos habiten juntos en comunión, en armonía, ¿no? ¿Sí? Dice que allí envía Dios bendición y vida eterna. ¿Ah? Qué lindo es cuando tenemos esta unión y cuando estamos todos de acuerdo para hacer la obra de Dios. ¿Ah? Eso es muy interesante, que cada uno de nosotros tomemos conciencia de esto en estos últimos tiempos. ¿Ah? Estamos en los últimos tiempos, ¿sí? Y tenemos que predicar. Hay mucha gente con muchísima necesidad, ¿sí? Nosotros trabajamos de esa forma en Gorrini, ¿sí? En predicar donde quiera que estemos, hacer un grupo pequeño y compartir lo que nosotros sabemos. No es necesario que otras personas que tengan más conocimiento o experiencia puedan venir a hacer la tarea que me corresponde a mí, ¿sí? Todos tenemos que hacer la tarea y todos somos útiles en la obra de Dios. Todos los que hemos creído en Jesús, así dice Pablo, ¿sí? Esta persona, él se acordaba de estas personas en su oración. ¿Por qué? Porque eran amados de Dios. Y estas personas predicaban a Jesucristo, ¿sí? Había una reproducción, se reproducían en otras personas, ganaban a otros para Cristo. Bueno, esa es la tarea de la iglesia. Es el objetivo principal de la iglesia cristiana evangélica, de la iglesia que está aquí sobre la tierra, de la iglesia de Jesucristo, ¿sí? De aquellos que han creído y han confiado plenamente en Él, ¿sí? Pero no solo eso, sino que el apóstol Pablo está hablando que estas personas tenían dedicación. Versículo 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros, ¿sí? La manera en que nos recibisteis y cómo os convertiste de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo,
al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera, ¿sí? Bueno, aquí lo que está hablando el apóstol Pablo, lo que está diciendo de estos hermanos, que ellos realmente habían abandonado la idolatría, ¿sí? Ahora no hay tanto templo, podemos decir, visibles o físicos, sino hay otros ídolos invisibles que están en tu corazón, ¿sí? Hoy en día, ¿sí? Están las pantallas, están las personas importantes que salen, no sé, en la tele, cantantes, jugadores, que son tus ídolos, a quien vos le prestas mucha atención, a quien vos lo sigues, ¿sí? De quien vos conoces todas las cosas. Estas personas, ¿sí? Se habían vuelto, realmente habían abandonado la idolatría. Acuérdense que ser idólatra, adorar a otro Dios es un pecado, dice Éxodo capítulo 20, que no tendremos dioses ajenos aparte del Dios verdadero que nosotros tenemos y en el cual creemos. No sé cuál es tu ídolo en tu corazón, tienes un ídolo invisible aquí en tu mente, en tu corazón. No es algo que vos sales caminando para adorar, sino que vas a tu casa, te encierras, estás solo en un lugar y ahí estás mirando y siguiendo eso que a vos te gusta. Estas personas se habían vuelto realmente de la idolatría. Eso dice el versículo 9, ¿no? Porque ellos mismos cuentan de nosotros de la manera que nos recibiste y cómo convertiste de los ídolos a Dios. ¿Ah? No sé si vos estás leyendo la Biblia. No sé si estás orando, si tienes tiempo para orar en tu casa, ¿sí? Para todo tenemos tiempo en nosotros cada día, en nuestro diario vivir, ¿sí? Y muchas veces muy triste que no tengas un tiempo para Dios. Que no tengas un tiempo para sentarte, para reflexionar, para leer la Biblia y para tener un tiempo con Dios. Pasar tiempo con Dios es muy importante, la única forma que vos lo puedes conocer a Dios. Pasar tiempo con Él. Si no pasas tiempo, porque para conocer a una persona tienes que pasar tiempo con esa persona. Si no, no hay otra forma de conocerla. Y no sé cómo está tu vida ahora, si realmente te has vuelto de la idolatría a Dios. O hay ídolos en tu corazón, hay cosas que prevalecen y que te llevan a que mires, prestes atención, conozcas, sigas a eso. No sé qué será en tu corazón, en tu vida. Puede ser la pornografía, puede ser, no sé, ¿sí? Hay muchas adicciones hoy en día, ¿sí? Estás adicto a algo. Yo no sé, pero tienes que tener mucho cuidado. Estas personas se habían vuelto de la idolatría, ¿sí? Había un retorno al Dios vivo y verdadero, un verdadero retorno. Ellos habían vuelto a Dios, al Dios vivo y verdadero. Por eso es muy importante ser la iglesia con vida, ¿sí? La iglesia que se vuelve al Dios vivo y verdadero, porque así dice, cómo recibiste y cómo convertiste de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, ¿sí? No solo que habían abandonado la idolatría, habían vuelto al Dios verdadero, sino que también había un servicio activo para Dios en la iglesia, ¿sí? Para servir al Dios vivo y verdadero. Para servir, había un servicio activo de la iglesia en esta iglesia, ¿sí? Por eso era que esta noche quería decirte que Dios tiene que hablar a tu corazón. Tienes que moverte, no puedes seguir, no puedes seguir de la misma forma que el 2025, ¿sí? No puedes seguir en el mismo lugar, estás estancado en la vida espiritual. No puedes seguir como en el año 2024, 2025, lo mismo, el 26, lo mismo. Tiene que haber objetivos y metas en tu vida para alcanzar. Por ejemplo, una puede ser leer la Biblia en un año, ¿sí? Nosotros siempre damos en Gorrini. Toda la iglesia tiene que leer la Biblia. Y la hacemos probar un año. A todos los desafiamos. Muchos leen todo un año, sí. Otros se quedan a la mitad, pero vamos animándonos unos a los otros para conocer la Biblia realmente y para conocer y para volvernos de la idolatría al Dios verdadero. Abandonar realmente la idolatría, ¿sí? No sé cómo está en eso tu corazón. Por eso es muy importante, para tener un servicio activo a Dios, tienes que conocer realmente a Dios y tienes que pasar tiempo con Él, ¿sí? Pero no solo eso, sino que la iglesia tenía la esperanza que dice el versículo 10, y esperar de los cielos a su Hijo, ¿sí? Al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera, ¿sí? Está hablando que Dios, el Señor, nos va a librar de la gran tribulación. La iglesia no pasa por la gran tribulación y la tribulación, ¿sí? Va a ser arrebatada antes, está diciendo este versículo, ¿sí? Y esperar de los cielos a su Hijo. Estas personas tenían una esperanza viva. Y es muy triste, a veces vivimos desesperanzados en la vida.
¿sí? Porque quizás nuestros propios objetivos no se han cumplido nuestras propias metas, porque no hemos buscado primero al Dios vivo y verdadero, y hemos perdido la esperanza porque no tenemos hemos perdido el enfoque, ¿sí? No está enfocada nuestra vida en lo que realmente importa, que es buscar su justicia, su reino, y las demás cosas van a ser añadidas en nuestra vida. Quizás hemos perdido el enfoque y nos sentimos perturbados, nos sentimos mal, nos sentimos desorientados y buscamos alivio y venir a la iglesia, pero no avanzamos. El Señor ha dicho en Juan capítulo 14 a los discípulos, cuando Él les había anunciado que iba a morir, por supuesto que ellos estaban desesperanzados así como nosotros, o como alguien esta noche, ¿sí? Y Él le dice: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Crees en Dios? ¿Crees también en mí? En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no lo fuera, yo lo hubiera dicho, ¿sí? No pierdan la esperanza. Estas personas tenían esperanza y esperaban al Dios vivo y verdadero, ¿sí? No sé cómo está eso en nuestro corazón, si en nuestra vida eso anda esperanza. Dice el apóstol Pablo en Filipenses 3:20, dice que nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. Nosotros esperamos al Salvador, la iglesia espera la inminente venida de Jesucristo. ¿Y sabes qué puede ser esta noche? Por eso es muy interesante que mires tu vida y examines tu vida, cómo estás. ¿Vos también te vas a unir al arrebatamiento cuando el Señor venga? ¿Vas a ser transformado? ¿Sí? ¿O te vas a quedar? Porque la Biblia dice que va a haber muchas personas que se van a quedar. Miles, cientos de personas. Y pueden ser personas que están aún dentro de la iglesia, que nunca han tenido un encuentro con Jesucristo. No han comprendido su condición, no han entendido en qué situación están lejos de Dios, porque hemos pecado, todos estamos lejos de Dios. Solo Jesús puede salvarte. Y lo puede hacer esta noche, pero si vienes de una forma personal a Él, ¿sí? Él no nos obliga a que vengamos a Él. Él nos está extendiendo la mano para que nosotros podamos levantar nuestra mano y agarrarnos de Él, ¿sí? La Biblia dice que el que viene a Jesucristo no le echa fuera, ¿sí? Y Él nos está invitando esta noche a que vengamos a Él. Él puede perdonar nuestro pecado, limpiarnos de la maldad que tenemos en nuestros corazones. Así dice 1 de Juan 1:9, ¿sí? Pero el versículo comienza: si confesamos nuestros pecados, y le dice Dios: he pecado, Señor, estoy lejos, estoy lleno de incertidumbre y no sé si voy al cielo. Si tienes esa incertidumbre, puedes esta noche decirle: Señor, vení a mi vida, sí, entra a mi corazón, sálvame. Ahora comprendo que has venido por mí, y ahora entiendo que has muerto por mí, y ahora comprendo que nada puedo hacer para ir al cielo, nada puedo hacer, ¿sí? Jesús lo ha hecho todo en la cruz. Cuando entiendes eso y entregas tu vida a Él de una forma voluntaria, ¿sí? Confesando tu pecado, por supuesto, Él limpia tu corazón. Y si le invitas a que entre en tu corazón, Él entra en tu corazón y vive desde ahora y para siempre. Tienes que tomar esa decisión y va a comenzar una vida nueva, una vida diferente, como estas personas. Vas a ser un seguidor de Jesucristo, vas a ser un imitador, vas a reproducirte en otras personas y vas a tener la esperanza, como hemos leído, como estas personas, esperar de los cielos a su Hijo, a Jesucristo. Sí, que Dios nos bendiga.